Damos gracias a Dios, apreciados hermanos, de que nuevamente estamos aquí el primer día de la semana, el día del Señor, para exaltar su nombre, para darle a Él toda la gloria, para venir a Él, aún en esta forma inusual, desde nuestras casas, pero unidos en nuestro corazón, y decirle gracias, bendito Dios y Padre, primero por la salvación que nos has dado en Jesucristo, pero gracias por tu cuidado, gracias porque por medio de la salvación también tú envías muchos dones de gracia para tu iglesia. Y hoy es un día doblemente especial porque celebramos a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, todos los redimidos por Él. Pero también damos gracias a Dios porque hace 6 años a Él le plació reunirnos como iglesia, llamarnos para congregarnos, para alabar y adorar su nombre y aprender juntos y formar de nosotros una familia como hasta ahora lo está haciendo. Y damos gracias a Dios por eso. Iglesia, vamos a dar inicio a nuestro servicio dominical y vamos a tener la lectura en este día para dar inicio a nuestro culto en el Salmo 27. Este es un salmo que está dentro de la categoría de los cánticos del pueblo de Israel. Y fue escrito por David, este rey que aún antes de que fuese rey, en su corazón siempre había una alabanza y exaltación a Dios. Acompáñeme a la lectura del Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hemos leído la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, Señor, nuevamente en este momento en que tu iglesia se reúne para alabarte, para reconocer tus poderosos y maravillosos atributos, Señor, que eres un Dios lleno de misericordia, que eres un Dios que guarda y cuida, como lo canta David en este salmo que hemos leído. Gracias, Señor. Primeramente te damos por guardar nuestras vidas hasta este momento, hasta este día. Gracias por cuidar de una manera muy especial a cada familia, miembro de esta iglesia, y a todos aquellos que tienen la oportunidad de escuchar este servicio virtual, Señor. Gracias por guardarnos. Gracias porque podemos estar seguros como David de tu protección y de tu cuidado, a pesar de tantos peligros que nos rodean. Gracias, Señor, te damos también en este día por permitirnos gozarnos al poder celebrar 6 años de estar, Señor, reuniéndonos como tu asamblea, como tu iglesia, Señor.
Gracias por guardarnos. Gracias, Señor, porque nos has enseñado cómo alabarte, nos has enseñado cómo convivir en una comunidad de gracia, nos has enseñado a crecer juntos, nos has enseñado la bondad, la misericordia y el amor. Y porque cada domingo, cada vez que tenemos un estudio bíblico, podemos ver la gloria y la majestad de tu Hijo Jesucristo, enviado a este mundo para salvación. Y porque allí en tu palabra hemos aprendido durante estos 6 años que nos has escogido para salvación, que somos tu pueblo, que somos tu iglesia redimida, Señor. Gracias por guardarnos. Y gracias, Señor, porque sabemos y descansamos en la promesa que las puertas del Hades jamás podrán prevalecer contra tu iglesia. Y eso es una promesa que tenemos que tener guardada en nuestro corazón y la cual nos llena de confianza para seguir adelante, de que tú guardarás a tu iglesia siempre. Este salmo nos enseña, nos insta a que podamos reconocer que tú eres el Dios que nos escondes, nos cuidas. David usaba la expresión del tabernáculo, el lugar donde físicamente tú hacías tu morada. Y dice en este salmo que una cosa Él ha demandado en su vida y que esta es la que va a buscar, que Él quiere estar en tu casa todos los días de su vida, Señor. Qué hermosa petición del salmista. Anhelemos, Señor, pon en nuestro corazón ese anhelo de congregarnos, porque todos tus redimidos, sin ninguna excepción, deben pertenecer a tu iglesia. Gracias, Señor, porque has puesto ese deseo hoy en nuestro corazón de congregarnos y de estar delante de ti, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos reunirnos hoy, igual que el salmista, y venir a ti para sentir tu protección, para buscar tu protección, pero también para alabarte y para adorarte, Señor, en este día. Gracias, Padre, por tu iglesia Palabra de Vida. Y recibe este culto, Señor, que celebramos a ti como esa ofrenda viva que a ti dedicamos. Gracias porque hoy ese tabernáculo no es una carpa, sino nuestro propio ser. Y tú estás presente en cada uno de nosotros. Y también hemos aprendido en este tiempo que cada uno de nosotros somos la iglesia. La iglesia diseminada como está ahora. Pero oramos para que pronto seamos nuevamente la iglesia congregada, donde podamos volver a expresar físicamente esas características de compañerismo y de unidad que tú demandas para tu iglesia. Señor, bendice nuestro país y guíalos en sabiduría para que puedan tener, Señor, la sabiduría tuya y dirigir correctamente en medio de esta crisis este país, Señor. Ten misericordia de aquellos que están necesitados económicamente, de los que han perdido el trabajo. Ten misericordia de los que están enfermos, Señor. Levántalos de allí, de su cama. Trae consuelo a su corazón también, Señor. Ahora, Señor, prepáranos para alabar y exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos estrenando ahora himnario y quiero invitarlos entonces que vayan al himno número 535 para cantar al Señor este himno titulado Gloria, Gloria, Aleluya. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré y con címbalo de gozo al Señor exaltaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. Con ejército no gana sus victorias el Señor, ni con armas luchen contra Satanás el tentador. La
potencia del Espíritu, ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy loor. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació y después de 30 años en la cruenta cruz murió, pero vive para siempre, pues la tumba ya venció, su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy loor. A Cristo damos loor, iglesia. Y dilo allí en el fondo de tu corazón, da loor al Señor. Así como el salmista decía, asimismo una cosa buscaré, y es estar en tu tabernáculo, el lugar de adoración, el lugar donde se reunía el pueblo de Israel para alabar y exaltar el nombre de Dios. Vamos a seguir cantando el himno 539, allí en sus signarios 539, firmes y adelantes. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve, al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dad a Dios loor, y óigalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un pueblo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelantes, huestes de la fe,
sin temor alguno, que Jesús nos ve. Este coro dice: firmes y adelantes, huestes de la fe, y somos nosotros, ese ejército de fe que marchamos sin temor alguno, porque Jesús nos ve. Y la última estrofa dice que tronos, coronas, pueden perecer, pueden acabarse, pueden terminar un día, pero la iglesia de Jesucristo constante va a ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa que Dios ha dado de guardar su iglesia nunca faltará. Qué gran prosa, qué gran expresión teológica de la esperanza que puede tener la iglesia y la confianza que puede tener la iglesia, sabiendo que Dios le guarda y que somos una iglesia que llevamos 6 años de la mano del Señor, marchando firmes y adelantes. Vamos a continuar cantándole al Señor, y busquen allí en sus himnarios el himno 542. Himno 542. Cristo nuestro jefe. Cristo nuestro jefe nos lleva a la lid. Nunca temeremos si Él nos dice ir. Aun su justa causa se suele ignorar, mas le seguiremos fiel. Adelante es la orden del Señor. Adelante, vamos sin temor. Adelante, canta ya su grey. La victoria es cierta con el Rey. Nuestro estandarte luce por doquier, con poder y gloria siempre se ha de ver. Cristo nuestro jefe al mundo venció, y le seguiremos fiel. Adelante es la orden del Señor. Adelante, vamos sin temor. Adelante, canta ya su grey. La victoria es cierta con el Rey. La furiosa lucha larga no será, y a los vencedores nos congregarán, donde cantaremos un himno triunfal, si le seguiremos fiel. Adelante es la orden del Señor. Adelante, vamos sin temor. Adelante, canta ya su grey. La victoria es cierta con el Rey. Señor, qué bueno es poder cantar como iglesia delante de ti, sabiendo que si hemos llegado a poder celebrar en este día, en este domingo, 6 años de existir como iglesia local, es porque tú has sido nuestro jefe y has marchado adelante de nosotros. Y sabemos que sería imposible poder estar hoy reconociendo tu gracia, tu guía en nuestras vidas y en nuestra comunidad como iglesia, si tú no fueses nuestro jefe. Tú eres la cabeza de esta iglesia local y de toda iglesia local, y eres la cabeza de la iglesia universal, por la cual un día vendrás, Señor, a reunirlas a todas estas iglesias locales para celebrar con cada una de tus iglesias locales en una sola iglesia reunida ya en tu presencia. Gracias, Señor, porque este himno nos dice en la última estrofa que a los vencedores nos congregará, donde cantaremos un himno triunfal. Sí, le seguiremos fiel. Señor, queremos seguirte fiel. Queremos ser fiel a ti, Señor, para poder seguir levantando esa bandera de la fe y proclamando el poderoso evangelio de Jesucristo, quien murió en la cruz para redimirnos de nuestros pecados y para darnos
la salvación en Él. Señor, en este momento recordamos, Señor, ese sacrificio perfecto tuyo que hoy nos tiene aquí, Señor, reunidos como tu pueblo, como tu iglesia, cantando y exaltando tu nombre, Señor. Gracias por darnos el perdón de nuestros pecados en tu Hijo Jesucristo. Gracias por escogernos para salvación. Gracias por escogernos para formar parte de tu pueblo, Señor. Gracias por permitirnos recordar, Señor, lo que has hecho por nosotros, por traer a nuestra memoria el evangelio de que sin merecer nada, viviendo a espaldas tuyas, siendo tu enemigo, tú nos amaste, nos perdonaste, nos redimiste y nos has dado una vida justa, no por nosotros, sino por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tomar nuestro pecado y darnos tu justicia, Señor. Ayúdanos a crecer en la fe, ayúdanos a vivir en gratitud delante de ti, Señor, siendo fiel a ti, Padre. Ahora también, Señor, quiero darte gracias por las ofrendas que envías a la iglesia, Señor. Gracias porque son el sustento de tu obra, son la forma, Señor, como tú has establecido, que tu reino pueda seguir predicándose, pueda seguir expresándose, Señor, aquí en la tierra y dándose a conocer, Padre. Gracias por sostener tu iglesia por medio de las ofrendas, Padre. Bendice a estos hermanos, Señor, de nuestra comunidad, que con fidelidad ofrendan, Señor. Sé tú, Señor, bendiciéndoles a ellos y alimentando esa fe, Señor, para que puedan saber y creer que tú eres el Dios que provee, el Dios que nos da, Señor, aún las cosas físicas que tenemos provienen de ti. Gracias por aquellos hermanos que aún conservan su trabajo. Gracias, Señor, por aquellos que han perdido el trabajo o porque no tienen el sueldo completo, pero que pueden estar confiados en ti, Señor, en medio de la prueba, y que tú, Señor, les sustentes también a ellos en este día, Padre. Ahora, Señor, oramos pidiendo tu dirección y tu guía en el estudio de tu palabra. Edifica a tu iglesia, Señor, por medio del sermón que se predicará, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya vamos a entrar al estudio de la palabra de Dios y en este día en que celebramos 6 años de iglesia, quisiera solamente que reflexionemos sobre unos textos bíblicos que nos hacen recordar qué es la iglesia, la naturaleza de la iglesia y las características esenciales de la iglesia según la palabra de Dios. A manera de introducción, quisiera decir que no hay que ser muy observador para darnos cuenta de que nosotros vivimos en un mundo severamente fragmentado. Los hombres se han encargado de levantar barreras que nos aíslan de los demás. Hay barreras sociales, económicas, raciales. Y esto nos muestra que estamos en un problema muy serio, porque el hombre no fue creado para vivir aislado. Fuimos creados por Dios el Padre, por Dios el Hijo y por Dios el Espíritu Santo, a su imagen y semejanza. Y esto nos hace ser seres sociales por naturaleza. Estamos llamados a reflejar en nuestras relaciones la relación que tienen entre sí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si el hombre se hubiese mantenido en el estado original cuando Dios lo creó y no hubiese pecado, todos tendríamos una relación perfecta con Dios, sin ninguna separación de Él. Y tendríamos una relación perfecta con todos los hombres. Pero el pecado corrompió la raza humana desde su raíz y trajo como consecuencia una separación abismal entre nosotros y Dios y entre el hombre con el hombre. Somos orgullosos, somos egoístas por naturaleza. Estos dos pecados son como murallas que nos separan de los demás. Mientras más cerca estemos unos de otros, mayores probabilidades hay de que surjan conflictos. Pero es allí donde entra en juego la gracia de Dios. Cuando un pecador es perdonado y transformado por el poder del Espíritu Santo, empieza a ser capacitado para luchar eficazmente contra sus impulsos pecaminosos y consecuentemente somos capacitados para cultivar verdaderas relaciones de amor. No perfectas,
pero sí genuinas. Dice en Primera de Corintios 1, versículo 22, el apóstol Pedro, hablando aquí a los hermanos que estaban siendo dispersos, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pedro describe aquí lo que pasó con estos hermanos. Ellos fueron objetos de la salvación, fueron purificados, sus vidas fueron transformadas. Él les habla aquí que la purificación de sus almas es la que les permite tener un amor fraternal no fingido. O podemos decir también que el amor fraternal no fingido es una de las marcas genuinas de que nuestras vidas han sido purificadas, de que hemos sido redimidos, de que somos verdaderos hijos de Dios. En el libro de Hechos, en el capítulo 2 del libro de Hechos, Lucas nos describe aquí, en el versículo 41 al 42, describe la primera comunidad cristiana. Y miren qué dice Lucas de ellos, qué era lo que esta primera comunidad cristiana hacía. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué está diciendo aquí Lucas de ellos? Está mencionando las características fundamentales de esta primera iglesia, que perseveraban en la doctrina, eran diligentes en estudiar la doctrina bíblica que los apóstoles le enseñaban. Primera característica de lo que tiene que tener una iglesia: el estudio profundo de la palabra, no superficial. No se para el pastor a dar palabras motivacionales, no, es la doctrina de la palabra de Dios y perseverar en ella. Luego dice que en la comunión unos con otros, y eso habla de relaciones. Tenían unas relaciones centradas en Cristo, y luego en el compartimiento del pan. La palabra perseverar significa adherirse, persistir. Tan pronto como se convirtieron al Señor, estos creyentes fueron movidos a congregarse, a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en las oraciones. Nos describe allí Lucas las características de la primera iglesia. El propósito de Dios en la redención, el propósito de Dios al salvarnos, al justificarnos, al perdonarnos, no era el de salvar a un grupo de personas para que cada uno viviera por su lado. No. Pablo dice en Tito, capítulo 2, versículo 14, que Cristo se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Lo que quiero que consideremos en esta tarde es cuál es el tipo de relación que se supone que deben tener entre sí los miembros de esta comunidad de gracia, de nuestra iglesia y de toda iglesia bíblica, pero vamos a concentrarnos en evaluarnos a nosotros mismos y mirar cómo estamos después de 6 años de ser llamados por Dios a conformar esta congregación. La pregunta es, ¿eres tú parte de ese pueblo que Cristo compró con su sangre? ¿Y cómo se supone entonces que tú debes relacionarte? Y nuevamente, la pregunta a responder en este día es, ¿cómo se supone que tú debes relacionarte con los miembros que pertenecen a esta comunidad de gracia, palabra de vida, la iglesia, palabra de vida? ¿Qué quiso decir Lucas cuando dijo que ellos perseveraban en la comunión unos con otros? ¿A qué tipo de relación se estaba refiriendo aquí Lucas?
¿Cuál es el tipo de relación a lo que la Biblia llama comunión cristiana o verdadera comunión cristiana? Bueno, la palabra comunión viene del griego koinonia, koinos, de donde nace la palabra común en español. Común, unión. Son dos palabras, común, unión. Transmite la idea de personas que tienen algo en común, algo de lo que todos participamos y de lo que todos comparten. Acompáñenme a Filipenses, capítulo 1. En el versículo 3 al 5, Pablo le escribe a esta iglesia y dice, vamos a leer del 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Y por qué pide Pablo? Dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, leí hasta el 6. Aquí, leyendo esta frase en todo su contexto, nos damos cuenta de que Pablo señala el interés de estos hermanos en la divulgación del Evangelio. En el versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Conecta la palabra comunión con la palabra Evangelio. La divulgación del Evangelio que Pablo estaba haciendo en otro lugar estaba dependiendo en cierta forma de la convicción que ellos tenían sobre ese Evangelio. Entonces, como dije anteriormente, estos textos señalan el interés de estos hermanos en la predicación del mensaje del Evangelio en todas las formas posibles. Y dentro de ese mismo contexto se incluye también las ofrendas que ellos le enviaron a Pablo, ya que ellos sabían cuán importante era para que estas ofrendas contribuyeran a la evangelización. Esto fue lo que movió a Pablo a esta gratitud hacia esta iglesia, ver cómo ellos se involucraron y sobre todo lo que sus vidas vivieron, o cómo vivieron sus vidas, a la altura del Evangelio, y se los dice allí en el versículo 27 del mismo capítulo 1. Dice Pablo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente de vosotros, estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y toda esta palabra habla de unidad, de estar juntos con un solo propósito. Y la palabra común aquí, lo que une o le da sentido a la comunión cristiana, es la fe en el Evangelio. En el capítulo 2 de la misma carta de Filipenses, Pablo está diciendo aquí, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esto es comunión espiritual. El versículo 14 al 16 del mismo capítulo 2 de Filipenses dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Bueno, a la luz de estos textos, ¿qué debemos entender por verdadera comunión cristiana? El gran comentarista J.I. Packer define esta comunión como la acción de lograr compartir con otros lo que Dios ha dado a conocer o lo que Dios ha hecho para darse a conocer a sí mismo por medio de su palabra,
como un medio de encontrar fortaleza, aliento e instrucción para nuestras vidas. Entonces no se trata simplemente de estar juntos, iglesia. Podemos involucrarnos juntos en alguna actividad, pero eso no es comunión cristiana. Comunión es compartir con otros el conocimiento que tenemos de Jesús y su palabra, con el objetivo de que mi hermano aumente su fe en Dios y se fortalezca en el poder de su fuerza. Eso es comunión cristiana. Y esto nos muestra que solo se puede dar esta clase de comunión entre hermanos en Cristo. Solo los cristianos pueden tener esta clase de comunión. Porque el punto de partida de esta clase de comunión es la relación que tenemos con Dios. Acompáñenme a la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 3. Dice el apóstol Juan aquí, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan nos muestra aquí dos niveles de comunión. Primero, la comunión del creyente con Dios. Segundo, la comunión de creyentes entre ellos mismos. Leamos el versículo 6 y 7 del mismo capítulo 1 de la primera carta de Juan. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan describe aquí la vida cristiana como un andar en luz. En la medida que nuestro andar en obediencia a Dios aumenta también nuestra comunión con Él. Y en esa misma medida crecemos en nuestra comunión unos con otros. Pero miren también que Juan habla de andar en luz y no se refiere a una vida perfecta y sin pecado. Cuando dice allí en el versículo 7, en la parte B, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces también nos está hablando que esta relación en Cristo se refiere a una vida que trata adecuadamente con el pecado. Todo el que desea vivir en obediencia a Dios tiene comunión con su hermano. Juan es claro en explicar la comunión. Pero desafortunadamente el individualismo se ha calado en las filas del cristianismo. Y hoy día muchos pretenden tener una relación con Dios tan privada, tan personal, que dan la impresión de que ellos no necesitan a nadie para vivir sus vidas cristianas. Pero la verdad es que Dios obra en nuestras vidas a través de dos canales. Por un lado, está la obra del Espíritu Santo directamente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y por otro lado, la obra del Espíritu Santo por medio de otros creyentes. El cristiano omnicompetente no existe. Somos personas necesitadas. Y Dios le ha placido suplirnos lo que necesitamos a través de otros. Vamos a mirar unas citas bíblicas con respecto a esto que acabo de decir. Acompáñenme a Romanos, capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. ¿Ven lo que Pablo está diciendo? Tenemos características dadas por el Espíritu Santo que nos deben llevar a un propósito genuino, verdadero, y es que podemos animarnos, amonestaros unos a otros. Gálatas, capítulo 6. Acompáñenme a Gálatas capítulo 6.
versículo 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Iglesia, y aquí quiero afirmar a la luz de este texto algo. Cuando hay problemas relacionales en la iglesia, no es el pastor el que tiene que correr a arreglarlos. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros. ¿Cuáles son esos vosotros? Todos los demás hermanos. Si aquí dijese, es el pastor el único que puede ir y solucionar los problemas entre hermanos. Pero está diciendo que todos nosotros, cada uno de ustedes, en la medida que ha conocido la palabra de Dios, está en capacidad de ir y hablar con el hermano. ¿Sí? Y es la misma idea que encontramos en Efesios, capítulo 4, versículo 11. Nos dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin Dios ha hecho esto? ¿Con qué fin ha levantado hombres con estas características para la iglesia? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, en la iglesia hay pastores y hay maestros que enseñan la palabra de Dios para que los miembros de esa iglesia sean perfeccionados. ¿Para qué deben ser perfeccionados o para qué son entrenados en la palabra de Dios? Dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si queremos ver nuestra iglesia crecer, cada uno de ustedes, en la medida que aprenda la palabra, la va a enseñar a otro. Va a ayudar a ese hermano que es débil en la fe también a crecer. Y esto va a hacer que tengamos un crecimiento corporativo bíblico, firme. ¿Ve? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es la meta? Versículo 13 de Efesios 4 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Ah, qué meta tan gloriosa! El cristianismo no es para llaneros solitarios. Por eso es tan importante la iglesia en la vida del creyente. Y cuando hablo de iglesia, hablo de una comunidad que funciona como iglesia los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Porque somos iglesia todo el tiempo. El que dice que no necesita una iglesia es un necio. Miremos cómo Pablo define la función de la iglesia. Acompáñenme a 1 de Corintios, capítulo 12. Dice el versículo, 1 de Corintios 12, del versículo 12 en adelante. Miren el versículo 12 como dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, dice, así también Cristo. Así también Cristo. No dice así también la iglesia. ¿Y qué está tratando de decirnos Pablo aquí? Que el que dice tener una relación con Cristo, que es la cabeza de la iglesia, pero no con el cuerpo, se está engañando a sí mismo. Tener una relación con Cristo es tener una relación con la iglesia. Y hay personas que equivocadamente dicen, yo soy cristiano, pero no voy a ninguna iglesia. Yo tengo mi tiempo con Dios en mi casa, solo. No es posible eso. Si eres un cristiano redimido y amas a Cristo, tienes que amar la iglesia local donde Dios te ha puesto y tienes que ser partícipe de esa iglesia. Continuemos, como dice Pablo en el versículo 13 y leamos hasta el 20. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?
Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Es Dios quien determina qué función desarrolla cada miembro en su iglesia local. Porque si todos fuesen un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Pablo explica aquí que todo esto es así, para que todos nos preocupemos, nos encarguemos los unos de los otros. Aquí Pablo describe la comunión cristiana como la interacción que tienen los órganos y partes de un cuerpo, poniendo cada uno de sus dones para el servicio de todos, y cada cual debe servir al Señor de acuerdo a la necesidad que se presente y de acuerdo a la posibilidad que tenga para servir. De ahí que todos estos textos que les voy a dar nos hablan de nuestros deberes corporativos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y quiero que anoten bien estas citas. Juan 14:34 nos habla y nos ordena de amarnos unos a otros. Marcos capítulo 9, versículo 50 dice que vivamos en paz unos con otros. Romanos capítulo 12, versículo 10 al 16 dice prefiéranse unos a otros. Romanos 14:19 nos habla que debemos edificarnos unos a otros. Romanos capítulo 15, versículo 16, o 15, versículo 7, habla de aceptarse, que debemos aceptarnos unos a otros. No todos en la iglesia tenemos el mismo tipo de personalidad, ni el tipo de personalidad de todos encaja con la nuestra. Pero el mismo Jesús que te aceptó a ti, también aceptó al otro hermano que según tú te puede parecer una persona rara o insoportable. Iglesia, es imposible leer el Nuevo Testamento y perder de vista esta dimensión corporativa de la iglesia cristiana. Dios no asume que esta relación estará exenta de problemas. Por eso nos manda a perdonar. A pesar de que pueden haber problemas, el aislamiento no es una opción. Si tú eres un verdadero cristiano, Dios va a usar los problemas para pulirnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese principio lo vemos en Proverbios 27:17, cuando usa la figura de dos metales. Dice, el hierro con el hierro se aguza, se pule. Así es el hombre con el hombre. Así quiere pulirnos Dios. Miremos allí en Gálatas las características del Espíritu Santo descritas allí en el capítulo 5, a partir del versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pablo venía hablándole a la iglesia de Gálatas con respecto a sus relaciones. Y es en ese contexto que debemos enfocarnos en las características del fruto del Espíritu. Aquí nos damos cuenta de que esas características tienen que ver con problemas. Entonces Pablo está hablando aquí de que el fruto del Espíritu, la primera característica es el amor. ¿Cuál amor? El que se siente por aquel que te ama y te trata bien y te da regalitos y te invita a tomar café y a almorzar. Jesús dijo que ese tipo de amor lo practican también los impíos, ahí en Mateo capítulo 5, versículo 43 y 48. Aquí se está hablando de otra clase de amor. Aquí se habla de un amor sobrenatural, producto de la presencia y la obra del Espíritu Santo. Aquí se está hablando de amar a aquel que me hizo daño, de amar a aquel que me ofendió. Otra característica que Pablo menciona aquí es el gozo. ¿Cuál gozo? El gozo que da tener dinero.
el gozo que da tener salud. No, este gozo habla de contentamiento. Este gozo habla de que no importa lo que esté pasando en mi vida, voy a estar gozoso. También habla de paz, de saber que Dios está conmigo siempre y me da paz eso. También habla de paciencia, y esta palabra paciencia da la idea de resistir un gran peso que yo tengo encima. Y todo esto se aplica dentro del contexto de los problemas. Y también en Primera de Corintios 13, Pablo, usando el enfoque de las características del Espíritu Santo, habla de lo que es ese amor producto de Dios en nosotros. Cuando dice que el amor es benigno, es sufrido, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pablo está hablando aquí de un amor que no se venga, un amor que no lleva una contabilidad. A la luz de todo esto, ¿cómo nos podemos evaluar después de 6 años de existir como iglesia? Pregunto, ¿tienes tú ese tipo de relación con tu hermano? ¿Ese tipo de relación que nos enseña su palabra? ¿Compartes de la palabra con un hermano para fortalecerlo? ¿Te sientes instruido aquí en la iglesia? ¿Estás creciendo en la fe y en la gracia de Dios? ¿Qué tan dispuesto estás tú a ser corregido por otro hermano cuando cometes un error? Cuando aplicas mal la escritura. ¿Te pueden decir algo y lo vas a recibir con gozo? ¿O inmediatamente vas a desear aislarte de la iglesia? Porque alguien no te trató como tú querías que te tratara. Si tú quieres buscar excusas para aislarte de la iglesia, seguro que las vas a encontrar. La iglesia Palabra de Vida, esta iglesia no es perfecta, pero Dios nos está reformando. Dios está trabajando en nosotros. Y creo que todos podemos dar testimonio sobre esto, que Dios nos está transformando cada día. Hoy día no somos lo que éramos hace 6 años, pero también estoy seguro que en el futuro no seremos lo que somos hoy. Allí en Filipenses dice su palabra, en el capítulo 1, versículo 6, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa, hermanos, que Dios no nos va a dejar como estamos! Él está trabajando en nosotros, individual y corporativamente, y promete que está perfeccionándonos hasta el día en que estemos delante de nuestro Señor Jesucristo. Pablo oró por la iglesia de Filipenses allí en el versículo 9 y 10 de Filipenses 1. Y quiero terminar tomando prestada esta oración de Pablo para dirigirla hacia la iglesia Palabra de Vida. Dice el versículo 9 de Filipenses 1. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, que todo nuestro comportamiento, todas nuestras acciones de unos con otros, y lo que crezcamos en el conocimiento de la palabra, pueda darle la gloria y la alabanza al Dios de los cielos. Que Dios les bendiga. Les invito, hermanos, que tomen sus signarios y vayan nuevamente al himno 542.
Este himno se llama Cristo nuestro jefe. No olvidemos, iglesia, que Cristo es la cabeza de esta iglesia y de toda iglesia bíblica, y que a Él debemos seguir. Si estamos asidos a Él como cabeza, podemos estar seguros que siempre iremos de triunfo en triunfo. Cantemos. Cristo nuestro jefe nos lleva a la lid, nunca temeremos si Él nos dice ir, aun su justa causa se suele ignorar, mas le seguiremos fiel. Adelante es la orden del Señor, adelante vamos sin temor, adelante canta ya su rey, la victoria es cierta con el Rey. Nuestro estandarte luce por doquier, con poder y gloria siempre se ha de ver. Cristo nuestro jefe al mundo venció y le seguiremos fiel. Adelante es la orden del Señor, adelante vamos sin temor, adelante canta ya su Rey, la victoria es cierta con el Rey. La furiosa lucha larga no será, ya los vencedores nos congregarán, donde cantaremos un himno triunfal, si le seguiremos fiel. Adelante es la orden del Señor, adelante vamos sin temor, adelante canta ya su Rey, la victoria es cierta con el Rey. Vamos adelante, iglesia. Dios le bendiga.